En la mañana de Navidad, mi hijo se sentó frente a mí en la mesa de la cocina que había construido con mis propias manos hace 30 años. Me miró fijamente a los ojos y dijo: «Papá, tienes 67 años y has estado a la deriva desde que mamá murió. Esta casa es demasiado para ti. Necesitas dejarla ir y dejarnos ayudarte a descubrir lo que viene después». Su esposa asintió lentamente desde la silla a su lado, como asienten las personas cuando han ensayado algo y quieren asegurarse de que la actuación sea exitosa. Esa mañana tenía tarta de manzana fresca enfriándose en la encimera, un pavo en el horno y salsa de arándanos que había hecho desde cero usando la receta que mi difunta esposa, Margarita, había escrito en una ficha con su letra cuidadosa. Para cuando se fueron 4 horas después, entendí algo que me había negado a entender durante 2 años. Mi hijo no veía a un padre cuando me miraba, veía un activo que aún no había cobrado. Así que tomé una decisión. Vendí la casa por 1,1 millones de euros en efectivo. Compré un billete de ida a Oporto, Portugal, y programé un correo electrónico para que llegara a la bandeja de entrada de mi hijo exactamente 30 días después de mi aterrizaje. Lo que contenía ese correo electrónico puso fin a todos los planes que él y su esposa habían hecho sobre mi futuro. Pero me estoy adelantando. Permítanme comenzar donde realmente comenzó, porque el principio es la única forma en que todo esto tiene sentido. La casa estaba en Segovia, un artesano de 4 dormitorios, en una calle tranquila bordeada de robles que se volvían dorados cada octubre. Margarita y yo la habíamos comprado en 1990 y 1% 12.000 euros. Allí habíamos criado a 2 hijos, mi hijo David y mi hija Clara. Habíamos organizado 30 años de fiestas de la cosecha y navidades y barbacoas en la fiesta de San Juan. Margarita había plantado un jardín a lo largo de la valla trasera que todavía florecía cada primavera, a pesar de que ella llevaba 2 años y medio ausente. Cáncer de ovario. 14 meses desde el diagnóstico hasta el final. Tenía 64 años. Yo tenía 65. Teníamos planes, todos los planes que la gente hace cuando cree que tiene tiempo. Portugal. De hecho, habíamos hablado de pasar un mes allí una vez que ambos nos jubiláramos. Ella había leído un artículo sobre Lisboa, sobre la luz de esa ciudad, la forma en que se reflejaba en el río al final de la tarde. Ella nunca llegó. Después de su muerte, no sabía quién era sin ella. Habíamos estado casados durante 41 años. Sabía cómo ser esposo, padre, proveedor, compañero de la manera particular e irreemplazable que solo una persona en tu vida te enseña. No sabía cómo estar solo. Así que me movía por esa casa, manteniendo su jardín, cocinaba demasiada comida para una persona, llamaba a Clara los domingos, esperaba la visita de David. Vivía a 40 minutos en Navacerrada con su esposa Sandra y su hija Sofía, que tenía 10 años, y todavía pensaba que su abuelo era la persona más interesante de cualquier habitación. Las visitas fueron menos frecuentes a medida que pasaban los meses. Cada 2 semanas se convirtió en una vez al mes, se convirtió en cuando podían. Me decía a mí mismo que estaban ocupados. David dirigía un restaurante, o había estado dirigiendo uno. 2 ubicaciones, concepto de la granja a la mesa, inaugurado durante la pandemia, y de alguna manera la sobrevivió. Eso es lo que me dijo. No había hecho demasiadas preguntas. Debería haber hecho más preguntas. La fiesta de la cosecha de ese año me tocó organizarla a mí. Siempre había sido así. Llevaba haciendo esta comida desde 1988. Margarita me había entrenado bien. Me levanté a las 5:30 para empezar el pavo. Tenía la tarta hecha a las 8. Tenía la mesa puesta con la buena porcelana, la porcelana de boda, el juego que habíamos recibido como regalo de la madre de Margarita. Y usábamos exactamente 2 veces al año cada año de nuestro matrimonio. David llegó a las 11:00 con Sandra y Sofía. Sofía corrió delante de sus padres como siempre hacía, como corren los niños cuando todavía son lo suficientemente pequeños como para estar genuinamente emocionados por las cosas. «Abuelo, ¿este año la tarta es de manzana?» «Siempre de manzana, cariño. Siempre de manzana». Se subió al taburete de la encimera de la cocina y empezó a contarme sobre su obra de teatro escolar, El nuevo perro de su mejor amiga, un libro que estaba leyendo sobre una niña que viaja en el tiempo. Escuché y sentí algo cercano a la normalidad. David y Sandra entraron detrás de ella, llevando una botella de vino que no abrirían
y con expresiones que reconocía, pero que me decía a mí mismo que estaba malinterpretando la expresión de personas que han decidido algo y están esperando el momento adecuado para decirlo. Comimos como se come cuando hay una conversación sentada debajo de la mesa, esperando subir a la habitación. La comida estaba buena. Siempre está buena cuando llevas 35 años haciendo la misma comida. Sofía comió 2 trozos de tarta y preguntó si podía llamar a su amiga desde mi porche trasero. Dije que sí. Desapareció por la puerta mosquitera, y los 3 nos quedamos sentados allí con la buena porcelana y el pavo sobrante y el particular silencio de las cosas que están a punto de cambiar. David dejó el tenedor. Papá, Sandra y yo hemos estado hablando, y creemos que es hora de tener una conversación honesta sobre tu situación. ¿Mi situación? Dijo la palabra como la dicen los médicos. Como si fuera una palabra neutral, una palabra clínica, una palabra que no contiene un juicio. Estoy bien, David. No estás bien, papá. La voz de Sandra era cuidadosa, medida, la voz de alguien que lo había practicado. Estás solo en esta casa grande. Olvidas devolver las llamadas. El mes pasado fuiste al supermercado y volviste a casa con 3 botellas de aceite de oliva y sin comida. Eso fue una vez. Margarita siempre hacía la lista de la compra. Estás de luto, lo cual es completamente comprensible, pero el luto no es una estrategia de gestión. Miré a mi nuera e intenté recordar cuándo había empezado a hablarme como si yo fuera un proyecto que necesitaba ser gestionado. Había sucedido gradualmente, como la mayoría de las erosiones, lo suficientemente lento como para que no te des cuenta hasta que estás de pie en el daño. David se inclinó con los codos sobre el mantel de la buena porcelana. ¿Cuánto vale esta casa ahora con el mercado tal como está? No lo sé. Más de 1 millón, probablemente. Hemos visto las estimaciones de Idealista, papá. 1.1. Quizás 1.2, si la pusieras bien. Es mucho dinero sentado en una casa en la que una sola persona se mueve. Me gusta moverme en ella. ¿Te gusta estar triste en ella?, dijo David, y la franqueza me sorprendió. Te sientas en esta casa y echas de menos a mamá, y mantienes todo exactamente como estaba cuando ella vivía, porque el cambio se siente como perderla de nuevo. Te conozco. Sé que eso es lo que está pasando. No estaba del todo equivocado. Tenía razón en su mayor parte, de hecho. Pero tener razón sobre mi dolor no le daba derecho a lo que vino después. Sandra puso su mano plana sobre la mesa, sin tocar la mía, simplemente colocándola allí como un documento. Hay algunas comunidades de atención continua muy bonitas aquí en Segovia. Vida independiente, no residencias. Tu propio apartamento, actividades, programas sociales, sin mantenimiento. No tendrías que preocuparte por las canaletas o la caldera, o el jardín. Me preocuparé por lo que quiera preocuparme. Es mi casa y mi jardín. David y Sandra intercambiaron una mirada. Fue rápida, pero la capté. La mirada de 2 personas que han acordado de antemano lo que sucede si el primer enfoque no funciona. Papá, dijo David, su voz bajando a un registro que no le había oído desde que era adolescente, pidiendo algo que sabía que no debía tener. Tengo que ser honesto contigo sobre algo. Los restaurantes están en problemas, ambos. La segunda ubicación nunca encontró su rumbo, y ahora con la forma en que los costos han subido y el tráfico ha bajado, estamos cargando una deuda que empieza a sentirse insuperable. ¿Cuánta deuda? Sandra apretó los labios. David miró sus manos. Dime, David. 430.000 euros, papá. Entre los préstamos comerciales, el alquiler del equipo, la línea de crédito. 430.000 euros. Susan Ling. Dije los números lentamente, como se dicen los números cuando intentas hacerlos reales. Asintió una vez. Tenso y pequeño. Sandra estaba estudiando el mantel. Miré a mi hijo, de 40 años, sentado en la mesa donde había comido su primera fiesta de la cosecha, su primera Navidad, su primer pastel de cumpleaños, donde había hecho los deberes y discutido sobre los toques de queda, y llorado el día que fue rechazado de su universidad de primera elección, y reído hasta que casi se cae de la silla por algún chiste que Margarita hizo una Semana Santa y de la que ya ninguno de nosotros recordaba el chiste, y traté de encontrar en su rostro al chico que conocía. Encontré algo más en su lugar. Las cuentas son sencillas, papá, dijo, y la palabra sencilla aterrizó como una herramienta. Vendes esta casa, ganas alrededor de 900.000 después de honorarios e impuestos.
Te mudas a un lugar diseñado para personas en tu etapa de la vida. Usamos parte de las ganancias para saldar la deuda del negocio, y el resto te deja muy cómodo durante el tiempo que lo necesites. ¿Durante el tiempo que lo necesite? Mientras yo viva, David. Eso es lo que quieres decir. Tuvo la gracia de parecer incómodo. No estoy tratando de ser insensible. Sé que no lo eres, pero esto es lo que necesito que entiendas, dije, manteniendo mi voz uniforme. Esta casa es mía. Es la casa donde tu madre y yo construimos nuestra vida. No puedes llamarla un activo líquido porque tomaste malas decisiones comerciales. Papá. No me digas papá ahora mismo. Lo que describes es pedirme que venda el único hogar que me queda para rescatar un restaurante que tu plan de negocios no protegió adecuadamente. Eso no es justo, dijo Sandra bruscamente. Y ahí estaba, la brusquedad que había estado conteniendo. Él ha hecho todo bien. Se ha matado a trabajar construyendo algo de la nada. ¿Quieres hablar de justicia? Lo que no es justo es un padre sentado sobre más de 1 millón de euros de capital, mientras su hijo lo pierde todo. La observé con atención. Estaba enfadada, genuinamente enfadada. Pero era la ira de alguien que había tomado una decisión mucho antes de esta conversación y estaba frustrada porque la conversación no cooperaba. Les pedí que se fueran, no en voz alta. No levanté la voz. Se lo pedí educadamente, y lo decía en serio. Y ellos sabían que lo decía en serio. Y David empezó a decir algo y volví a preguntar. Y él se levantó y Sandra se levantó y recogieron sus abrigos. Y David dijo, «No hemos terminado de hablar de esto, papá». Y yo dije, «Por hoy sí». Y se fue. Sofía volvió a entrar por la puerta mosquitera unos 2 minutos después, confundida porque sus padres estaban en el coche. Me inventé una historia sobre que papá tenía dolor de cabeza. Me miró con los ojos de su madre y el escepticismo de su padre, una combinación que siempre me había enorgullecido en secreto. Me abrazó por la cintura y dijo que la tarta estaba muy buena, abuelo, la mejor. Y me aferré a eso durante mucho tiempo después de que se fueran. Me quedé en mi cocina vacía, y la casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador y las últimas hojas que caían del roble de enfrente, y en algún lugar de la calle, un perro ladrando a algo que nunca atraparía. La receta de salsa de arándanos, escrita a mano por Margarita, todavía estaba en la encimera donde la había puesto esa mañana. La recogí, la metí en el bolsillo de mi camisa. Fue entonces cuando empecé a pensar con claridad por primera vez en 2 años y medio. No dormí esa noche, ni lo intenté. Hice café a medianoche y me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno de notas y escribí todo lo que se me ocurría. Lo que poseía, lo que debía, lo que quería, lo que temía, lo que Margarita habría dicho. Ella habría sido más tranquila que yo. Lo habría pensado más tiempo, habría visto más ángulos, pero también habría llegado a la misma conclusión, eventualmente porque Margarita nunca en 41 años había permitido que nadie le quitara algo sin elegir darlo. Hay una diferencia, solía decir. Dar es una puerta que abres, quitar es un muro que derriban. No quería que me derribaran el muro. Quería abrir mi propia puerta. A la mañana siguiente llamé a mi abogado, Ricardo Okafor, un hombre al que había utilizado para la planificación patrimonial durante 15 años. Le expliqué la situación en unos 10 minutos. Ricardo se quedó callado un momento y luego dijo, «Ya has pensado en esto, ¿verdad? He pensado en ello durante una noche». «Eso es suficiente para un hombre como tú», dijo. No estaba equivocado. Le dije lo que estaba pensando. Cuando terminé, dijo, «Puedo hacer que eso suceda. Tardará unas 6 semanas». «¿Quieres empezar?» Dije, «Sí». Empezamos. También llamé a Clara esa tarde. Mi hija vivía en Sevilla, trabajaba en la administración de un hospital. Tenía 2 adolescentes que apenas se acordaban de enviarme un mensaje de texto por mi cumpleaños. Nuestra relación era cálida pero distante, como se vuelven las relaciones cuando la geografía y los horarios ocupados hacen su trabajo a lo largo de los años. Le conté la historia completa, todo lo que David había dicho, los números, la petición, la dinámica que había estado observando construirse durante 2 años, y diciéndome a mí mismo que la estaba malinterpretando. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «Papá, lo siento. Debería haberlo visto. Debería haber estado prestando más atención.
No tienes nada de lo que disculparte. Sí, de hecho, pero ¿qué vas a hacer? Voy a hacer lo que tu madre y yo siempre hablamos de hacer cuando nos jubiláramos. Su respiración cambió. Ella entendió antes de que yo terminara la frase. ¿Portugal? Voy a Portugal. Hubo otra pausa. Y luego dijo algo que me sorprendió. Bien. Ve. Papá. Lo dijo como se dice algo cuando se quiere decir cada palabra y no se siente la necesidad de añadir nada más. Bien. Ve. Las siguientes 6 semanas se movieron como se mueven las cosas importantes cuando finalmente estás en movimiento, rápido y con propósito, y casi como un sueño. Ricardo me conectó con una agente inmobiliaria, una mujer llamada Helena Park, que se especializaba en ventas discretas fuera del mercado para clientes que querían evitar el espectáculo. Listamos la propiedad a través de su red privada, sin cartel en el patio, sin listado público. Alcance dirigido a compradores que habían estado buscando casas artesanas establecidas en el mercado residencial de Segovia. Una oferta llegó en 19 días, una pareja de jubilados de Madrid, compradores en efectivo, sin contingencias. 1.1 millones de euros. Acepté antes de tener tiempo de dudar. Mientras se procesaba la venta, investigué. Tenía tiempo y tenía internet. Y tenía la voz en mi cabeza que sonaba como Margarita diciendo, bueno, entonces, si vas a hacerlo, hazlo bien. Busqué Oporto porque Margarita lo había mencionado una vez. Hace años, algo sobre un documental que había visto. Los azulejos de los edificios, la forma en que la ciudad vieja subía por las colinas sobre el río, la luz. Encontrei um apartamento através de uma plataforma de alquiler, em el segundo piso de um edifício do siglo XIX, em el barrio de Bonfim, paredes de piedra vista, ventanas altas, una pequeña terraza con una barandilla de hierro forjado y una vista de tejados y cielo. El dueño era un profesor jubilado llamado Antonio, que respondió a mi consulta en un inglés cuidadoso y formal, y dijo que el apartamento había estado en su familia durante 60 años y que era muy selectivo con los inquilinos. Intercambiamos varios correos electrónicos. Dijo que le gustaba que no tuviera prisa. Dije que no tenía prisa por las razones correctas. Dijo que esa era la mejor manera de no tener prisa, y llegamos a un acuerdo. El correo electrónico programado me llevó 3 días escribirlo. Quería que fuera honesto sin ser cruel, claro sin ser frío, definitivo sin ser odioso. Lo programé para que llegara a la bandeja de entrada de David 30 días después de aterrizar en Oporto, usando un servicio de envío programado que mi sobrino me había mostrado hace 2 años, cuando intentaba enviar a los amigos de Margarita un recordatorio de cumpleaños. Ricardo revisó el borrador y dijo que era legalmente impecable y personalmente devastador, y me preguntó si estaba seguro. Le dije que nunca había estado más seguro de nada desde el día en que le pedí matrimonio a Margarita. Él dijo que esa era una gran respuesta o una preocupante, y yo dije que era ambas cosas. La venta de la casa se cerró un martes a principios de enero. 1.1 millones de euros se convirtieron en dinero real en una cuenta real. Me quedé con ese número durante exactamente una tarde y luego volví al trabajo. Después de impuestos y honorarios, obtuve poco menos de 900.000. Sumado a mi pensión, mi plan de pensiones, el seguro de vida de Margarita, mis ahorros, tenía activos totales que se acercaban a los 1.6 millones de euros. Suficiente para vivir el resto de mi vida donde quisiera vivirla. Hice 2 maletas, ropa para clima cálido, buenos zapatos para caminar, mi portátil, los documentos importantes, la fotografía de Margarita de nuestro viaje a Galicia en 2018, el último buen viaje que hicimos juntos antes del diagnóstico, ella con un chubasquero amarillo en una playa gris, riéndose de algo fuera de cámara, completamente ella misma. Empaqué su tarjeta de receta para salsa de arándanos. No sé por qué, simplemente no podía dejarla en una casa vacía. Conduje a Madrid, pasé la noche en un hotel del aeropuerto, cené una hamburguesa del servicio de habitaciones, vi las noticias, no dormí mucho. Mi vuelo salió a las 7:40 de la mañana, TAP Air Portugal, sin escalas a Lisboa, con conexión a Oporto. Estaba en la puerta de embarque a las 5:30 con un café y la sensación específica de una persona que ha hecho algo que no puede deshacer y se siente agradecida en lugar de aterrorizada. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de David desde la noche anterior. La noche anterior, aparentemente había pasado por la casa y había visto el cartel de vendido que Elena había colocado al cerrar. No sabía que estaba cerrado, solo había visto el cartel.
Había enviado un mensaje de texto. Papá, ¿qué está pasando? Llámame. Luego, 30 minutos después. Esto no está bien. Luego, 1 hora después. Sandra dice que tenemos que hablar en familia antes de que pase algo. Apagué el teléfono, lo puse en mi equipaje de mano y abordé. Asiento de ventanilla, lado izquierdo, para poder ver las luces de Madrid alejarse mientras el avión se elevaba en la oscuridad. Lisboa primero para la conexión. Tenía 3 horas. Me senté en la terminal y comí un pastel de nata de un pequeño mostrador y pensé, bueno, esto está pasando. Así es como se siente que suceda. El vuelo a Oporto duró 50 minutos. Aterricé bajo una pálida luz invernal. El cielo de enero del color del peltre viejo. El aire fresco, limpio y diferente de cualquier aire que hubiera respirado en 67 años. Antonio me recibió en el apartamento, un hombre compacto de unos 70 años con cabello blanco y la dignidad particular de alguien que ha vivido lo suficiente como para tener muy poca paciencia con las cosas que no importan. Me entregó las llaves y me mostró las peculiaridades del lugar. Qué ventana se atascaba con la lluvia. Qué quemador de la estufa se calentaba demasiado. Qué vecinos eran amigables y cuáles eran privados. El apartamento era mejor que las fotografías, las paredes de piedra, los techos altos, la luz que entraba por los ventanales en largos rectángulos sobre el suelo de madera. La primera noche me quedé en la terraza y escuché la ciudad, los tranvías y las campanas de las iglesias y el sonido de alguien en un edificio cercano tocando fado en una radio, esa particular y hermosa melancolía que sonaba como si hubiera sido compuesta específicamente para personas que habían dejado algo atrás y aún no habían decidido si llamarlo pérdida o libertad. Las primeras 2 semanas apenas hablé con nadie. Caminé. Oporto es una ciudad hecha para caminar si tienes las rodillas para las colinas, y mis rodillas estaban bien, mejor de lo que habían estado en años, porque no estaba sentado en una casa tranquila dejándolas endurecerse. Aprendí el barrio, encontré la panadería que abría a las 6:00, el café donde el dueño llamaba a todos amigos sin importar si los conocía, el mercado a 2 calles donde se podía comprar productos, pescado y pequeñas cosas de cerámica que no tenían un propósito práctico pero eran hermosas. Empecé un diario, nada literario, solo notas sobre lo que había visto, lo que había comido, lo que estaba pensando. Margarita había llevado diarios durante 30 años. Nunca había entendido el propósito hasta ahora. El propósito es que escribir las cosas las hace reales de una manera que simplemente experimentarlas no lo hace. Estaba volviendo a ser real para mí mismo. Volví a encender mi teléfono después de 2 semanas, no porque estuviera listo para interactuar con lo que me esperaba allí, sino porque Ricardo había dicho que necesitaba poder contactarme para cualquier pregunta sobre el papeleo de cierre y confiaba en que necesitaba lo que decía necesitar. Los mensajes eran lo que esperaba. Los de David habían pasado de alarmados a enojados a algo que parecía desesperación controlada. Sandra había enviado varios que eran fácticamente incorrectos sobre lo que legalmente se me permitía hacer con mi propia propiedad, con los que decidí no interactuar. Había llamadas de un número que no reconocía y que resultó ser un abogado que David había contratado para, según entendí por el buzón de voz, explorar mis opciones, lo cual no era una frase que me hiciera sentir bien. Hubo un mensaje de texto de Clara que decía: «Sé que estás en algún lugar hermoso. Estoy orgullosa de ti. Llama cuando estés lista». La llamé esa noche. Lloró un poco y yo no, pero estuve cerca. Me dijo que David la había llamado 3 veces. Furioso. Buscando aliados. Ella le dijo que no tenía nada útil que decirle al respecto y que esperaba que pensara cuidadosamente en lo que había sucedido, en lugar de solo en lo que quería que sucediera. Le dije que sonaba como su madre. Ella dijo que lo sabía y que era el mejor cumplido que podía hacerme, papá. El correo electrónico programado llegó a la bandeja de entrada de David un martes por la mañana. 31 días después de que aterrizara. Lo supe porque Ricardo me envió una confirmación de que el servicio lo había entregado. También lo supe porque David me llamó 6 veces en 2 horas. No respondí. Leí el mensaje de texto que siguió. Decía: «No puedo creerlo». Lo leí. Puse el teléfono boca abajo en la mesa de la cocina y salí a caminar. Esto es lo que decía el correo electrónico.
porque él no merece privacidad al respecto de mi parte en este relato. David y Sandra, para cuando lean esto, habré estado viviendo en Oporto durante un mes y habré aprendido suficiente portugués como para pedir café y agradecer a la gente y disculparme cuando choco con cosas, lo cual es más adquisición de idiomas de lo que había logrado en los 67 años anteriores. Así que lo considero una victoria. Quiero explicarles algunas cosas, no porque les deba una explicación, sino porque creo en la claridad. A lo largo de sus vidas adultas, esto es lo que les he dado, David. Pago inicial de su casa en Navacerrada, 60.000 euros, 2014. Gastos de boda para ti y Sandra, 30, y 2.000 euros, 2013. El préstamo que llamaste capital inicial para el primer restaurante, 70.000 euros, 2017. Sin reembolso hasta la fecha. La inyección adicional cuando abriste la ubicación, 40.000 euros, 2021, también sin reembolsar. Total, 224 euros. Esto no incluye la comida que llevaba a su casa cada 2 semanas durante 3 años, las fiestas de cumpleaños de Sofía que financié, las vacaciones familiares, el apoyo incondicional, el hecho de aparecer. En la fiesta de la cosecha, te sentaste en mi mesa, comiste la comida que había estado despierto desde las 5:30 para preparar, y me dijiste que mi hogar era un activo que necesitabas liquidar. Implicaste que no era capaz de manejar mi propia vida. Me pediste que vendiera el lugar donde tu madre y yo criamos a nuestra familia para que pudieras pagar 400.000 euros de deuda comercial que yo no había creado. Cuando me negué, tu esposa me dijo que las cuentas eran sencillas. Me gustaría ofrecer un cálculo diferente. Crié un hijo que vio el dolor como una mala gestión y llamó a la casa de su padre un activo líquido. Ese es el libro de contabilidad con el que me quedo. La casa se vendió por 1.1 millones de euros. Me quedé con el dinero. Todo. Estoy viviendo en Portugal, donde la comida es extraordinaria, y la luz es como tu madre siempre dijo que sería. Y nadie espera nada de mí excepto Antonio, mi casero, que espera el alquiler el 1 de mes, el cual pago a tiempo. He establecido un fideicomiso para Sofía, 150.000 euros, accesible cuando cumpla 18 años para educación o lo que decida que necesite su vida. Esto no es un regalo para ustedes, David y Sandra. Este es su abuelo eligiendo su futuro sobre su ira. Los 430.000 euros de deuda comercial son suyos para resolver. No soy su fondo de emergencia. No soy tu plan de jubilación. Soy tu padre, quien te ama de la manera complicada y agotada de un hombre que ha sido defraudado por alguien a quien crió mejor que esto. Espero que descubras quién quieres ser, porque la persona que vino a mi casa en la fiesta de la cosecha es alguien a quien no reconozco. Tomás. Él no volvió a llamar después de las 6 llamadas iniciales. Sandra envió un correo electrónico 2 semanas después, que decía cosas que resumiré como: has destruido nuestra familia y Sofía crecerá sabiendo que su abuelo se eligió a sí mismo por encima de ella. Lo leí 2 veces. Sentí el particular aguijón de una acusación injusta pronunciada con convicción. Y no respondí. Ricardo confirmó que el fideicomiso para Sofía estaba establecido y legalmente separado de cualquier cosa a la que David o Sandra pudieran acceder o impugnar. Eso era lo importante. Llevaba 4 meses en Oporto cuando conocí a una mujer llamada Beatriz en una escuela de idiomas donde me había matriculado en una clase de portugués intermedio. Tenía 62 años, portuguesa, arquitecta jubilada que tomaba la clase como una broma, dijo, porque había pasado 30 años hablando solo portugués técnico y había olvidado cómo mantener una conversación informal. Tenía el pelo corto y gris y el tipo de franqueza que proviene de décadas de saber lo que vales profesionalmente y de haber decidido que era hora de aplicar ese mismo estándar a todo lo demás. Empezamos a hablar después de clase de la manera en que la gente habla cuando se reconoce algo el uno en el otro. Ella sabía que había venido solo a Oporto. Al principio no preguntó por qué. Luego, una tarde, tomando vino en una cafetería cerca de la escuela, me preguntó y le conté. Escuchó sin interrumpir, lo cual es más raro de lo que parece. Cuando terminé, dijo en portugués, que ya entendía casi por completo. No hay vergüenza en protegerse de las personas que han confundido tu amor con debilidad. Le pedí que lo repitiera en inglés porque quería asegurarme de haberlo entendido. Lo repitió. Lo había entendido. A los 5 meses, llegó algo para lo que no me había preparado. Un correo electrónico de una dirección que no reconocía.
Una cuenta de Gmail con un nombre de usuario que claramente no era el nombre real de su propietario, algo así como Jinete de Pony 77. El asunto decía: «Abuelo, por favor lee esto antes de borrarlo». Me senté con él durante 5 minutos antes de abrirlo. Era Sofía. «Abuelo, creé esta dirección de correo electrónico porque papá a veces revisa mi correo electrónico habitual. Mamá no sabe que estoy escribiendo esto. Últimamente ha estado muy molesta y la escuché llorar en el baño la semana pasada. Creo que van a vender la casa, la de Navacerrada. Papá ha estado muy callado y Sandra dice que eso significa que está arreglando cosas, pero yo creo que significa que está triste. Sé que algo pasó entre ustedes, no estoy exactamente segura de qué. Encontré el correo electrónico que le enviaste a papá en la impresora porque lo imprimió y se olvidó de quitarlo de la bandeja. Lo leí. Tengo 10 años, pero entendí la mayor parte. No soy tonta. No creo que hayas hecho nada malo. Papá debería haberte pagado. Eso es ser honesta. Siento que fueran malos contigo en la fiesta de la cosecha. Estaba afuera llamando a Emma cuando pasó. Pero cuando volví, me di cuenta de que algo andaba mal, porque tenías la misma expresión que yo cuando alguien dice algo malo y tratas de fingir que no te molesta. Te extraño muchísimo. Extraño cómo olía tu casa. Extraño la tarta de manzana. Extraño que siempre escucharas de verdad cuando te contaba cosas en lugar de estar con tu teléfono. ¿Estás bien? Portugal es bonito. La prima de Emma fue a Portugal y dijo que era muy bonito. Con amor, Sofía. Lo leí 4 veces. Luego salí a la terraza y me quedé allí hasta que las campanas de la iglesia tocaron las 6 y la luz se volvió ámbar sobre los tejados y comprendí que estaba llorando en silencio y sin previo aviso, como se llora cuando algo que creías perdido para siempre resulta haber estado sobreviviendo por sí mismo en algún lugar, esperando. Era la primera vez que lloraba desde el funeral de Margarita. El dolor llega en formas que no anticipas. Le respondí esa noche. Querida Sofía, me alegro mucho de que hayas escrito. Quiero que sepas que recibir este correo electrónico es una de las mejores cosas que me han pasado desde que me fui, y han pasado muchas cosas buenas, así que eso es decir algo. Sí, Portugal es hermoso. La ciudad en la que vivo se llama Oporto, y está construida sobre colinas sobre un río, y tiene los azulejos más extraordinarios en el exterior de los edificios, patrones azules y blancos que cuentan historias, y la comida es maravillosa, especialmente los pasteles. Te encantarían los pasteles. Estoy aprendiendo portugués, lo cual es difícil, pero también secretamente divertido, como un rompecabezas que te responde. Estoy bien. Quiero que sepas que clara y sinceramente, estoy bien. Estoy más que bien la mayoría de los días. Sobre lo que pasó con tu padre, no te lo voy a explicar todo porque parte es cosa de adultos que no es justo para una niña de 10 años, y parte todavía es delicada para mí. Lo que sí te diré es que tomé la decisión de cuidarme, y a veces cuidarse significa tomar decisiones que otras personas no entienden o no les gustan. Eso no es lo mismo que no quererlas. Quiero a tu padre. Te quiero tanto que es un poco ridículo. Siempre lo haré. Necesito que sepas algo importante. Pase lo que pase entre tus padres y yo. Mi amor por ti es completamente independiente y permanente. No está sujeto a renegociación. He hecho algo por ti, algo que no voy a explicarte completamente ahora, pero cuando tengas 18 años y estés decidiendo cómo será tu vida, lo sabrás y lo entenderás. Es de parte mía y de la abuela, de los dos, porque ella también habría querido esto. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Te gustaría hacer una videollamada alguna vez? Tendrías que hacerme saber si tus padres lo saben, porque quiero manejar esto con honestidad. No quiero secretos entre tú y tus padres por mi cuenta. Si están de acuerdo, me encantaría verte la cara. Si aún no están listos para eso, podemos seguir escribiéndonos cartas. De cualquier manera, estoy aquí. Te quiero. Abuelo Tomás. Ella respondió a la mañana siguiente. Le dijo a su madre que había encontrado mi correo electrónico y me había escrito. Su madre había llorado, dijo. El tipo de llanto que no es exactamente triste, pero tampoco exactamente feliz. El tipo que ocurre cuando llega algo complicado. Su madre le había dicho que estaba bien llamarme los sábados, si yo estaba dispuesto. Nada sobre su padre. Yo dije que los sábados eran perfectos. La primera videollamada, tuve que serenarme antes de contestar. Estaba en el portátil de su madre, en lo que parecía un pequeño apartamento,
No la casa de Navacerrada, en algún lugar nuevo. Parecía mayor que la última vez que la había visto, que había sido en la fiesta de la cosecha, que era el peor contexto en el que haber visto por última vez a alguien a quien quieres. Tenía el pelo más largo. Llevaba una sudadera del equipo de fútbol de su escuela. Me sonrió a través de la pantalla y dijo, «Abuelo, tu apartamento parece sacado de una película». Dije, «Todo en Oporto parece sacado de una película». Esa es la cuestión. Hablamos durante 1 hora. Me contó sobre el nuevo apartamento, más pequeño, pero más cerca de su escuela. Ahora iba caminando en lugar de que la llevaran. Me contó que su padre vivía en otro lugar y lo veían los fines de semana. Me dijo que su madre trabajaba en una oficina inmobiliaria, estaba aprendiendo el trabajo, parecía gustarle en los buenos días. Me dijo que el jardín de su abuela en la casa antigua había sido trasplantado con mucho cuidado por los nuevos dueños, quienes le habían enviado una fotografía a su madre para mostrarle que lo habían mantenido. Cuando dijo eso, tuve que respirar hondo. Mi nuera había pensado en contarle a Sofía sobre el jardín de Margarita. Guardé eso por un momento y dejé que algo en mí se modificara, solo un poco. «Pareces muy feliz», dijo Sofía, ladeando la cabeza con la mirada de evaluación de una niña que ha aprendido a leer a los adultos con atención por necesidad. «Pareces un abuelo diferente. ¿Un diferente mejor o simplemente diferente? Un diferente feliz». «Está bien. Bien, yo también lo creo». Me preguntó si podía ver la terraza. Saqué el portátil y le mostré los tejados y el trozo de río visible a lo lejos, y el cielo de la tarde tornándose rosa y dorado. Ella dijo, «A la abuela le habría encantado esto». Dije, «Lo sé, cariño. Sé que le habría encantado». Nos quedamos así un momento, los dos a lados opuestos del Atlántico, compartiendo el silencio particular de las personas que echan de menos a la misma persona y han aprendido a no apartar la vista de ello. Pasaron los meses, 7, luego 8. Mi portugués pasó de funcional a algo cercano a la fluidez en situaciones informales. Beatriz se reía de mi pronunciación y me ayudaba a corregirla, lo cual se había convertido en una de mis cosas favoritas de los martes y jueves. Empecé a escribir para un pequeño blog de expatriados, solo artículos ocasionales sobre empezar de nuevo después de los 60, sobre el duelo y la reinvención, sobre la extraña gracia de una nueva ciudad que no sabe nada de ti, excepto quién elige ser en ella. La respuesta fue más de lo que esperaba. La gente me escribía desde lugares en los que nunca había estado sobre cosas que reconocían en lo que había escrito. Eso era nuevo. Eso se sentía como algo. A los 9 meses, Sandra me envió un correo electrónico. Casi lo borro. Casi lo hice. No lo hice. El asunto era, «No sé si leerás esto. Tomás, no te escribo para pedir nada. Quiero ser clara al respecto desde la primera frase, porque sé lo que esperas y entiendo por qué. Te escribo porque llevo 6 meses en terapia, y mi terapeuta me sigue preguntando si hay algo que necesito decir a las personas a las que he herido, y la respuesta honesta es sí, y una de esas personas eres tú. Lo que hicimos en la fiesta de la cosecha estuvo mal. No fue una conversación difícil que se descontroló, fue un plan, algo que David y yo habíamos discutido, ideado y decidido, ejecutar un día en el que sabíamos que serías vulnerable porque las vacaciones son difíciles para ti, y pensamos que eso lo convertía en un buen momento para presionar. Eso no es terapia de duelo ni una conversación difícil. Eso es manipulación. Yo sabía que el negocio de tu hijo estaba en problemas antes que tú. Sabía de la deuda meses antes de que David te lo dijera. Le animé a que te lo planteara. Porque tenía miedo y pensé que eras la solución a nuestro problema, en lugar de una persona que merecía respeto y protección. Me avergüenzo de eso. No porque no funcionara, sino porque estuvo mal. Ya nos habías dado tanto, y vinimos a tu mesa en la fiesta de la cosecha, y pedimos más con amenazas debajo de la petición. No te lo merecías. David está trabajando con un asesor de negocios y un abogado de quiebras, y es difícil, pero es un trabajo real y su verdadera responsabilidad. Sofía está bien. Te echa de menos. Creo que lo sabes. Yo también te echo de menos, si se me permite decirlo. Siempre fuiste amable conmigo. Te lo pagué mal. Lo siento, Sandra. No respondí ese día. Fui a la librería de Beatriz, que había abierto hacía 6 meses en una calle estrecha, cerca de la catedral. Un lugar pequeño que olía a papel viejo
y estaba organizado de una manera que tenía sentido inmediato si pasabas 5 minutos con él y ningún sentido si simplemente entrabas en frío. Ella estaba ayudando a un cliente cuando llegué. Esperé y miré los libros, una mezcla de títulos en portugués e inglés, una estantería cerca de la ventana, que ella había etiquetado con una pequeña tarjeta en ambos idiomas, para cuando necesitas recordar quién eres. Me quedé frente a esa estantería un rato. Cuando el cliente se fue, Beatriz se acercó y se puso a mi lado y no preguntó nada. Esa era una de las cosas que había aprendido a amar de ella. Sabía la diferencia entre cuando una persona necesitaba hablar y cuando necesitaba que la acompañaran. Después de un rato dije, mi nuera se ha disculpado. Ella dijo, eso debió ser difícil de recibir. Dije, es extraño cuando algo que querías deja de sentirse como lo que creías que querías. Ella asintió. Eso generalmente significa que el querer se ha transformado en algo más complicado. Sí, dije. Sí, creo que sí. Le escribí a Sandra 3 semanas después. Necesitaba las 3 semanas, no para decidir si responder, sino para averiguar qué tenía que decir en realidad, qué era honesto y qué era solo ruido. Sandra, leí tu correo electrónico el día que llegó y he estado pensando en él desde entonces. Te creo. Ese es el punto de partida, no porque sea ingenuo, sino porque lo que describiste, la planificación, el momento, reconocer la vulnerabilidad de las vacaciones, eso suena verdadero de una manera que una disculpa más simple no lo haría. Solo alguien que realmente entendió lo que sucedió podría describirlo con tanta precisión. Todavía no estoy listo para tener una relación contigo y con David. Quiero ser honesto al respecto, en lugar de dejar que pienses que estamos más cerca de lo normal de lo que estamos. La confianza no es algo que pueda acelerar porque alguien se disculpe bien. Lleva tiempo y pruebas, y la voluntad de convivir con la incertidumbre de no saber cómo termina. Lo que sí puedo decirte es que ya no quiero nada. Hace 6 meses, creo que no quería nada de ninguno de ustedes. Quería que me dejaran solo con mi nueva vida y mi dolor y mi portugués, que mejoraba lentamente y mi completa libertad de expectativas. Ya no estoy en ese lugar. Estoy en un lugar que podría, con el tiempo, convertirse en algo mejor que nada. Sofía es parte de eso. Es una persona notable y ha manejado la situación con más gracia y honestidad que los adultos que la rodean, lo cual probablemente debería ser algo en lo que todos deberíamos reflexionar. Hablo con ella los sábados. Tengo la intención de seguir haciéndolo independientemente de cualquier otra cosa. El fideicomiso que he establecido para ella es real y está consolidado. Eso es lo incondicional de su abuelo. No depende de cómo se resuelva el resto. Cuídate. Cuídala. Me pondré en contacto cuando esté listo para ponerme más en contacto. Tomás. Ella respondió al día siguiente. 2 frases. Gracias por responder. Esperaré. Dejé el teléfono y salí a la terraza y vi cómo la tarde llegaba a la ciudad. Las luces encendiéndose una a una en los apartamentos de enfrente, el río captando la última luz, las campanas empezando su lento conteo de la hora. Estoy sentado aquí ahora, poco más de un año desde que dejé Segovia. El aire de noviembre en Oporto era fresco y claro, y las adelfas en las macetas de la terraza todavía conservaban sus últimas flores. Beatriz viene a cenar más tarde. Estoy haciendo salmón, la receta de Margarita, la que lleva glaseado de arce y hinojo asado, la que primero hice mal, y que luego logré hacer bien, y que ahora hago como se hacen las cosas cuando dejas de pensar en la receta y simplemente cocinas. Hablé con Sofía el sábado pasado. Ha sido elegida para la obra de teatro escolar. El papel principal, lo cual me contó con una especie de calma cuidadosa que reconocí como la actuación de alguien que está muy emocionado y no quiere parecer demasiado emocionado. Yo estaba muy emocionado por ella y no hice ningún esfuerzo por ocultarlo. Se rió y dijo, «Abuelo, eres un payaso». Le dije, «Eso está literalmente en la descripción de mi trabajo, cariño». David llamó hace 2 semanas, contesté. No dijo mucho, y lo que dijo salió a trozos, de la manera vacilante de una persona que ha estado ensayando algo y descubrió que la versión ensayada no encaja del todo en el momento real. Dijo que lo sentía. Dijo que sabía que eso no era suficiente. Dijo que no esperaba nada de mí y que no llamaba para pedir nada. Dijo que llamaba porque Sofía le había dicho, aparentemente sin que se lo pidiera, que creía que era hora de que lo intentara y él había decidido que ella tenía razón.
Le dije que lo escuché. Le dije que era un comienzo. Le dije que no estaba listo para tener una conversación completa sobre todo, pero que me alegraba que llamara. Hablamos durante 11 minutos sobre nada trascendente, sobre el tiempo en Segovia, sobre un restaurante al que había ido, sobre el hecho de que el equipo de fútbol de Sofía había llegado a los playoffs. Fueron los 11 minutos más normales que había tenido con mi hijo en años. Cuando colgamos, me quedé un rato pensando en ello, la cosa frágil y ordinaria. Y pensé en cuánto trabajo tendría que hacerse antes de que lo ordinario volviera a ser fácil, y decidí que el trabajo probablemente valía la pena. Esto es lo que sé después de un año viviendo en una ciudad que nunca había visto hasta los 67 años. Envejecer no es una disminución a menos que lo permitas. Tu valor no disminuye porque tu utilidad cambie de forma. Un hombre que ha terminado de criar hijos y de construir una carrera y ha perdido a la persona que más amaba en el mundo, no está, por lo tanto, terminado. Es un hombre con una agenda completamente despejada y una vida de conocimiento acumulado y más dinero del que necesita y absolutamente ninguna razón para vivir según los términos de nadie más. Las personas en tu vida que te dicen lo contrario, que te dicen que eres deprimente, que miran tu casa y ven un activo, que calculan tu utilidad restante aproximada, esas personas no te están describiendo a ti. Están describiendo su propio miedo y su propia necesidad y su propia incapacidad para verte con claridad. No tienes que quedarte en la habitación mientras lo hacen. Tienes permiso para irte. Tienes permiso para vender la casa, reservar el vuelo, aparecer en una ciudad donde nadie conoce tu nombre, ni tu pérdida, ni tus limitaciones, y construir algo nuevo con lo que sea que hayas traído contigo. No se parecerá a lo que esperabas. Será más difícil de lo que no anticipaste y mejor de lo que no podrías haber imaginado. Echarás de menos cosas. Lamentarás la vida que dejaste, incluso las partes que te hacían daño. Eso no es debilidad. Ese es el costo de preocuparse por tu propia existencia. Págala. Vale la pena. Tengo 68 años. Hablo portugués mal, pero mejorando. Tengo una terraza donde la luz entra de lado al final de la tarde y golpea las viejas paredes de piedra y hace algo que solo puedo describir como exactamente lo que Margarita dijo que haría. Tengo una nieta que me encuentra divertido y una amistad con una mujer que me ve con claridad y una ciudad que ha absorbido mi dolor sin exigirme que lo supere. Tengo un hijo al que algún día podría volver a encontrar y una hija que siempre ha sabido dónde estaba y mantuvo su luz encendida de todos modos. Tengo 1,6 millones de euros y una pensión y ninguna obligación con nadie excepto conmigo mismo y las personas que he elegido conscientemente. Mi nuera pidió ser perdonada. Mi hijo pidió un comienzo. Mi nieta no pidió nada excepto la receta de la tarta de manzana, la cual le envié el mes pasado porque Margarita habría querido que lo hiciera. El camarero de la cafetería de la esquina empezó a llamarme o americano.com o Sorriso, el americano con la sonrisa. No sabía que sonreía tanto. Aparentemente sí. Eso es lo que no te dicen sobre elegirte a ti mismo. La sonrisa es un efecto secundario que nadie te advirtió. Lo aceptaré.